Hoy en nuestra entrevista VIP, nada más y nada menos que Jorge Serratos y Ana Fernanda Flores, conocidísimos en México y ahora dando el salto a los Estados Unidos. Jorge, Ana, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, contentos y emocionados de estar aquí con ustedes. Cuéntanos, Jorge, un poco del éxito que has tenido en México. ¿Por qué crees que ha sido? Es una buena pregunta. me la hacen muy seguido. Justo estábamos platicando, ¿qué día fue, amor? En la casa de ese tema con unos invitados el sábado, ¿no? Sí, fue el sábado en la noche. ¿Por qué el éxito? ¿Por qué el éxito? ¿Por qué el éxito? ¿Por qué el éxito? Y yo te diría que son 5 cosas, ¿no? O sea, que nosotros entendimos muy bien. La primera es porque vivimos en una época de oportunidades, en la mejor época de oportunidades para mí de la humanidad. Si hubieras nacido en 1900 o en 1400, seguramente yo, que no estoy tan fuerte, te hubieran matado a alguien más fuerte, porque hoy tenemos más poder de información que el hombre cuando fue a la luna, ¿va? En ese tiempo, en un teléfono celular, todos. Entonces yo me hice conscientemente competente de esa parte y empezamos a aprender. Hay actividades de alto valor y hay actividades de bajo valor. Una actividad de alto valor es entender muy bien marketing digital, inteligencia artificial. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene un mensaje, ¿no? Todo el mundo, yo le pregunto a la gente en la conferencia, oiga, ¿por qué? ¿Quién tiene un mensaje, una historia que contar? Todo el mundo levanta la mano. ¿Y a quién lo conoce la gente? Y a nadie levanta la mano. Porque no saben utilizar correctamente esta herramienta que es el teléfono celular. Y ese es el primer punto, ¿no? Y tiene mucho que ver con que el juego se gana creando contenido, no consumiendo. Exactamente. Entonces, aprendimos a crear contenido. Eso fue algo importante. Lo segundo, creo que hemos tenido éxito porque entendimos muy bien el concepto de la diferenciación. Hay mucha gente que hace marca, pero no cree en su marca o no comunica su marca. Una cosa es hacer marca. Yo, por ejemplo, le digo a la gente, hay muchos empresarios en Mastermind que van muy bien vestidos, ellos con Chanel, Hugo Boss. Le digo, cabrón, ¿y cuánto te paga por ponerte esa chamarra? Le digo. Esa chamarra. Esa es tu marca. Yo no la tengo. ¿Esa marca es tuya o es? Claro. Exacto. Yo me pongo mi marca. Exactamente. ¿Sí me explico? Claro. O sea, la diferenciación, el concepto de la vaca púrpura. Si tú vas manejando, nada te sorprende. Si ves una vaca morada, te va a sorprender. Total. Entonces, eso hace que sea muy importante. La diferenciación es importante. Tener un concepto. Aunque a veces te tengas que pelear con tu esposa porque dice que es el uniforme. Dice, no, ahora ya hasta me empaca las camisas. Mire, uno más pero uno. ya va hablando del uniforme. 1 más 1, 3. Sí. ¿Cómo así? Sí, pues esa es la diferenciación. O sea, el concepto compartir es bueno. El bien individual está en el bien común. Qué bueno. Levanta todos los días con ganas de ayudarle a alguien más. El tercer punto sería aprender a comunicar. ¿Sabes? Yo no comunicaba nada. Y me di cuenta que en igualdad de circunstancias el que mejor comunica gana. Sí, comunicas mejor, ganas más, tienes mayor audiencia. El dinero está donde está la atención de las personas. O el que domine el arte de atraer no necesita perseguir. Las ventas antes eran distintas. El cuarto punto que yo me he dado cuenta es crear una conexión con la audiencia. Eso es importante. Ahorita lo hablamos. Un tip importante es crear una conexión. Las personas no se van a acordar mucho de qué les enseñaste, sino de cómo los hace sentir. Exactamente. ¿Va? Y la quinta. Y creo yo, creo yo que tiene mucho que ver con Dios. Amén. Tiene que Por ver eso mucho que ver con aquí. Dios. Sí, tiene que ver tiene mucho que ver con Dios, que Él te pone el camino. Mira, hay una historia, que ahorita hablábamos del poder de las historias, que no sé si alguna vez le he contado en público. A mí me la enseñaron en la maestría. En aquella época en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, había 2 opciones. Tú te ibas o de sacerdote o te ibas a la guerra. Si querías evitar la guerra, podías meterte como sacerdote. Vamos a hablar con los inicios de los 1900 de la Primera Guerra. Cuando fue la Primera Guerra Mundial, nadie sabía qué onda con ese cotorreo. Entonces había un señor que le dijo a un padre, le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi hijo, quiero que lo mandes, por favor, que te ayude, por favor, en el templo, porque si no se lo van a llevar a la guerra y yo no quiero que vaya a la guerra. Y se metió de sacristán en una parroquia y él tocaba la campana y hacía todo ese tema. Y estuvo 20 años, libró la guerra. Estuvo 20 años, se hizo amigo del sacerdote, el sacerdote se murió
Cuando el sacerdote se muere, la diócesis manda a traer otro sacerdote, y cuando trae el otro sacerdote le dice, bueno, yo necesito que haya más feligreses, que haya aquí más diezmo, que haya más movimiento. ¿Tú qué sabes hacer? Mira, tú vas a leer las lecturas, tú vas a ordenar esto. Y le dice, no, yo no sé leer. Dice, ¿cómo que no sabes leer? Le dice, no, tú tienes 20 años, no, pero yo barro, yo acomodo, yo no sé leer. Dice, bueno, lo corrió. Porque lo corrió, le da su liquidación, y él se pone muy triste, se deprime, y él cuenta que quiso suicidarse. Y se pone muy triste, muy triste. En aquella época, hoy tú puedes comprar los cigarros. Bueno, ahora los cigarros y ahora son los vape, ahorita lo decía, ahorita están de moda. Sí. Cigarros ya empaquetados en una caja. ¿Sí? Él compra, le dan muchas ganas de fumar. En aquella época comprabas el tabaco y tú lo forjabas. Le dan y no encuentra cigarro. Y entonces empieza a caminar y no encuentra cigarro, no empieza cigarro, hasta que de pronto él se da cuenta que no hay cigarros, no hay ese tabaco. Entonces él compra un gis y él camina 15 cuadras al norte, al sur, al este, al oeste, y donde encuentra un punto donde no hay cigarros, con una mesita, pone cigarros. Pone cigarros, pone cigarros, pone cigarros, pone cigarros. Bueno, él tiene una de las empresas tabacaleras más importantes en el mundo y le hacen una entrevista. Lo mismo que tú me acabas de decir. ¿Por qué has tenido suerte? ¿Por qué has tenido éxito? ¿Cuáles son tus puntos? La gente quiere que le des puntos, ¿no? Sí, si no, no se queda contenta. Tips. Dame cómo le hago, ¿no? Y su quinto punto le dice, si sabes que te corrieron por no saber leer ni escribir, le dice, ¿y aprendiste? Dice, no. Y esta gran entrevistadora le dice, oye, imagínate el imperio que has construido Sin saber leer, ¿no? sin saber leer ni escribir. ¿Cómo serías? ¿Cuánto hubiéramos hecho si hubieras aprendido? Imagínate dónde estarías y aquí es donde estás. Y él le contesta, le dice, no, dice, si hubiera aprendido a leer y escribir no me hubieran corrido. Así es. Seguiría siendo sacristán. Exactamente. A veces tú tienes un propósito, pero el propósito de Dios siempre es mayor que el que tú crees. Amén. Ese para mí es mi quinto punto. Me encanta, Jorge, me encanta. Ana, tú que has estado al lado de Jorge, me estaba comentando fuera de la entrevista que arrancó en el 2020 y tú has estado con él apoyándole. ¿Cuándo deciden ustedes dar ese gran paso de México a Estados Unidos donde GBI entra en el juego? Fue en el 2024. 2024, sí. 2024, sí. Sí, fue cuando comenzamos a empezar a traer eventos y entonces pues surge esta necesidad de hacer las cosas de manera legal. Claro. Como debe ser. Tenemos la fortuna de conocerlos y de estar de la mano con ustedes para ahora pues ya tener nuestros papeles en regla y poder trabajar y tener una comunidad increíble acá. ¿Cómo se ha portado esta gente? Ay, divinos, la verdad es que son personas sumamente capacitadas. Qué bueno. Nos protegen en todo, nos asesoran en todo. La verdad es que es una bendición tenerlos cerca. Daya, y para ti, porque esto ya, digamos, ellos están acá, pero lo confieso, tú hablas de Jorge y tú hablas de Jorge Cerratos. Es como un Dios, es un Dios. Tú no sabes lo que hace Jorge Cerratos y tú no sabes lo que mueve. ¿Cómo ha sido para ti el proceso de trabajar con ellos? Y yo sé que Dayana ve donde uno no ve y hasta dónde pueden llegar. Mira, ha sido una gran bendición porque como siempre lo manifiesto y con todos nuestros equipos, ha sido una gran bendición porque ellos son una familia que tiene un propósito maravilloso. O sea, yo creo que desde el primer día yo tuve la oportunidad de conocerlos a través de Samar Jorde, que es una hermana de vida, y cuando Samar justamente me lo presentó, lo conocimos en un evento en el cual estábamos, y ha sido una bendición porque siempre que vi en su franela 1 más 1 es igual a 3, está muy relacionado con nuestro propósito, o sea, con lo que vivimos a través del propósito, y es que donde hay 2 o más unidos en su nombre, ahí está Él, dice la palabra de Dios. Desde que le vi la franela, que justamente estábamos en el cumpleaños de Michelle, en casa de Michelle, yo dije 1 más 1 es igual a 3, es exactamente lo que dice la Biblia. Exacto, Dios está allí. 2 o más unidos, ahí está Él. Entonces, ahí inmediatamente conecté y comenzamos a hablar y él estaba con su hermana. Bueno, sin saber que era así, ¿no? Exacto. Para mí mi visual fue así, mi visual siempre fue así, sin preguntarle incluso el significado. O sea, yo lo vi y yo dije, él tiene un propósito y Dios va con él y va con su familia, y fue desde el primer momento. Luego tuvimos la oportunidad de conversar después de ese evento,
Y le doy muchas gracias a Dios porque cuando comencé a conocer, primero que tiene una familia hermosa, tienen 2 niñas que no las conozco físicamente, presencialmente, pero es un hogar con propósito. Y cuando tú te rodeas de personas que tienen ese propósito de Dios, que todo lo que hace impacta, pues está muy ligado a lo que nosotros siempre desarrollamos desde Global. Y para mí siempre ha sido muy importante, y se los digo con mi corazón, y es el hecho de que ustedes están impactando la vida de muchas personas. Nosotros podemos medir que estamos haciendo las cosas bien o no cuando podemos experimentar qué tanto valor estamos agregando a otra persona, cómo le estamos dando herramientas. Y ustedes como familia, como grupo de trabajo, están generando muchísimo valor en personas que de repente piensan que ya no hay más nada que hacer. Y van a una conferencia de Jorge y dicen, no, hay mucho por hacer, ¿sabes? Sí. Salen de ahí llenos, salen de ahí fortalecidos, y a eso estamos llamados, como dice la palabra. Además de llevar la palabra de Dios, estamos llamados a poder fortalecer a otra persona que de repente no está en una buena situación, pero que necesita escuchar un testimonio. Y cuando supe el testimonio de Jorge, pues más aún, lo admiro. Sí, pero no te me vayas a adelantar porque a ese testimonio voy. Desde el día 1 que llegué acá, me han hablado de tu historia, de lo que ha sido tu historia, porque no nos podemos expandir mucho, pero sí me gustaría conocer qué hay de ese Jorge del pasado en ti. ¿Qué te motiva a salir adelante? ¿Qué te forjó? Porque Dayana me ha contado que tienes una historia, un pasado que ha sido un pasado duro. Sí, la gente le dice duro. La gente le dice hay que ponerle drama a todo, sí. Jorge. Sí. Marketing. Sí, claro. Sí, ¿sabes? Es que difícil, ¿no? No, pero sí fue difícil. Seguramente sí. Ya lo superaste, pero en su momento. Ahora no, luego ríes, ¿no? Pero quizás Lo que pasa es que precisamente es lo que yo trato de enseñarle a la gente. O sea, es la gente, hay 2 caminos en la vida, ¿no? Es lo que yo veo y lo puedes vivir en modo víctima, claro, que es como vive el latinoamericano, o en modo protagonista, ¿no? Entonces sí, me queda claro, yo soy bien dramático también, les meto drama, lloro. Mexicano, sí. Por Dios, de ahí vienen nuestras. Pero he aprendido el poder de las palabras y de la programación subconsciente, y es algo que estoy estudiando actualmente en mi persona. Y es decirle a la gente, ¿no? O sea, de repente tú te encuentras mujeres que van a los eventos y dice, es que no lo puedo perdonar, dice, es un bastardo, me robó los 20 años más importantes de mi vida y se fue con otra. No, tú lo escogiste, mamacita, no te lo robó, es que escogiste mal, ahora me salas, lo escogiste mal, o sea, pues la gente se pone en modo víctima, ¿no? Es que el gobierno, es que la situación, Entonces, pero bueno, en mi historia de vida, fue un error, déjame te digo, lo cuento con toda la confianza del mundo, fue un error, yo no la quería contar, para mí no era importante. Yo tenía mis empresas en México y yo quería que facturaran más, y entonces cuando me voy a SAD España a hacer una especialidad en marketing jurídico y desarrollo de negocios, aprendo un concepto, ¿va? Que se llama la economía de la atención. El dinero está donde está la atención de las personas. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quién quiere más dinero? Preguntó todo el mundo. ¿Dónde vive el dinero? Exacto. Cuando a ti te gustaba una muchacha y querías ir a recogerla, tenías que ir a saber dónde vive. Exacto. ¿Quieres más dinero? ¿Dónde vive el dinero? La gente no sabe dónde vive el dinero. ¿Dónde vive el dinero, Jorge? En la atención de las personas. ¿Va? El dinero tú lo tienes, todos tenemos el dinero. Y la gente va a comprar a la persona que le ponga la mejor atención. Total. ¿Y hoy dónde está la atención de las personas? En un teléfono celular. Total. El promedio de atención en Latinoamérica es de 7 horas con 28 minutos. ¡Qué barbaridad! Entonces, cuando yo llego, me vuela la cabeza, entonces le digo, amor, voy a hacer redes sociales, y voy a ser creador de contenido, y voy a ser influencer. Ana, cuando él te dice todo eso, ¿tú qué dices? Yo no entiendo nada. ¡Sal a trabajar! ¡A ganarte el pan! No, se vuelve loco. Ella se dijo, imagínate, ella conoció, les cuento que era mi alumna, me casé con la alumna. ¡Ay, pero mira! Me brinqué el protocolo. Bueno, ella me tiró la onda a mí, para ser honesto con ustedes, aunque sé que no lo va a admitir. Pero... Ana, sin sonrojarse, echa tu cuento tú. Ahora echa tu cuento tú. No, fue. ¿De verdad era su alumna? Sí. ¡Oh, my gosh! Maestro en la universidad. La atrapaste, ¿no? Wow. me tiró la onda. Sí. Mira, te puso el lazo ya.
Sí. Bueno, pero ¿y qué pasó en el pasado? Ese Eh. pasado que usaste como trampolín y no como sofá. Mira, cuando empiezo a usar las redes sociales, un día me invitan a contar mi historia y hice una conexión muy poderosa. En mi historia, en un resumen, yo crecí en un internado. Mi mamá y mi papá no se ponen de acuerdo. Mi mamá tenía 15, 16 años en la época. Wow. Mi papá andaba buscando el sueño americano. El dinero que tenía para el coyote o para el pollero se lo gastó en una borrachera. La rumba estuvo tan buena que se acabó el dinero, imagínate. Oh my God. Que no son nada baratas. Las cruzadas en aquella época, ni mucho menos ahora. Y conoce a mi mamá, la embaraza. Cuando sale embarazada mi mamá, le dice que qué vamos a hacer. Y cuenta la leyenda que mi papá se pone muy nervioso y le dice, déjame lo pienso, voy por unos cigarros. Se fue por los cigarros y ya no regresó en 21 años. Se fue a buscar como la anécdota también. El de la Sí, como de norte a sur. No encontraba cigarros. Y yo tenía 6 años. De mis primeros recuerdos que tengo es que tenía hambre todo el tiempo. Wow. Mi mamá trabajaba doble turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, de 6 a 2 de la tarde. Y me dejó a la edad de 6 años en un internado. Y en el internado eran 60 niños, 5 monjas, era católico. Y cuando llegó al internado, mi mamá me dejó ahí y me dijo, voy a regresar por ti en 2 años. Aquí te van a cuidar, aquí te van a proteger, aquí vas a estar bien. En el internado sufrí abusos, lesiones, violaciones, apagones de cigarro, violencia física, violencia emocional. Me tocó vivir muchas cosas que yo no entendía de niño. Wow. Como bañarte 5 veces y sentirte sucio. Tú no entiendes por qué. Tú no entiendes por qué te iban a cuidar y no te cuidan. Sí. Tu mamá regresa en 2 años. Mi mamá regresó en 2 años, pero regresó con mi hermanito pequeño y me dijo, este es tu hermanito y tu trabajo es cuidarlo a partir de ahora. Ah, cabrón. Entonces, estuve 9 años en el internado. Me pasó de todo. ¿Tu papá alguna vez lo conociste? Sí, lo conocí a los 21 años. Lo conocí a los 21 años. Del internado, me corren del internado y me voy a las pandillas. Me vuelvo pandillero. Me aventé 6 años en pandillas. Tengo 42 amigos muertos de la época de las pandillas. Tengo cerca de 77 cicatrices en mis manos. Me volví el líder, éramos los delincuentes menores. 42 amigos muertos, éramos cerca de 65. Yo me convertí en líder. En el manual de movilidad social no es para que yo estuviera hoy platicando aquí con ustedes. No, para nada, me dio miedo. Vengo, Me dio miedo y todo. Me dio miedo y dijo que yo vengo. Sí, en el manual. ¿Y qué hizo? No, por aquí no, Jorge. Por aquí no, hay que cambiar el camino. Tuve un accidente. Eso fue lo que me frenó. Yo estaba listo para morirme. Cuando yo salgo del internado me peleo con Dios. Le digo, ¿sabes qué? Tú a mí no me escuchaste, yo no sé a los demás. Mira, es bien difícil. Cuando tú cargas una cruz por 9 años y alguien te dice al oído, cárgala con fe, porque si no la cargas con fe, Dios no te va a escuchar. Y tú le pides por un papá que aparezca, que te cuide, que dejen de abusar de ti y que dejes de orinarte en la cama, que era lo que más me preocupaba, más que cualquier otra cosa, porque eso hacía que no desayunara y que pasara tanto frío. Y en 9 años nunca sucede. Tú terminas diciendo, Dios no existe. Y si existe, la trae contra mí. Entonces, córtala. Me aviento 6 años en pandillas y tengo un accidente. Choco contra las llantas de un tráiler. Si alcanzas a percibir, todo esto es una cicatriz. Wow. Aquí tengo una cicatriz porque me queda por acá. Choco contra las llantas de un tráiler. Brazos zafados. Termino en una cama de hospital y el doctor dice, este muchacho va a quedar ciego, va a quedar así o va a quedar bien. Y ese accidente estuve 3 meses en cama y aunque éramos muy pobres, vivíamos de paracaidistas en un cinturón de miseria, en una casa de 3x3 donde nos asentamos ahí en el cerro. No había baño, no había más que una letrina. Yo estaba tan enojado con la vida que cuando caigo en cama y estoy vendado, y me dicen que podía quedar ciego, no sabía qué onda, ahí me di cuenta que era pobre. O sea, pobre, que dije, cabrón, sí estamos muy jodidos. Y en ese momento empezó mi transformación.
porque empecé a hablar con Dios y le dije, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que te dije que estábamos peleados tú y yo? Hagamos las paces. Que te dije que la cortaras. Siempre no, somos compas, tú y yo somos compas. Échame la mano. Y a partir de ahí, una cosa llevó a la otra, Qué bueno, de menos a más, de menos a más, de menos a más, de menos a más. Hoy tengo 3 maestrías, tengo 2 doctorados, tengo varias empresas. Wow. Entonces, soy próspero en muchos sentidos en mi vida. Entonces, esa historia que te acabo de resumir, a la gente le llamó la atención. Yo no sabía por qué. Para ser honesto. Para ser honesto contigo, yo no sabía por qué. Hoy, 4 años y medio después, como que le empiezo a entender. No tanto, pero ahora empiezo a entender empiezo a querer entender, pero bueno, básicamente esa es la historia, en un resumen. Claro. Víctor, cuando... Una cosa... Ajá. No, adelante, adelante. Una cosa es el ser próspero económicamente y otra cosa es el éxito en la vida que no está asociado únicamente al dinero. Pues. Uno puede formar parte del dinero, por supuesto, pero esa historia, cuando nosotros conocimos a Jorge, tampoco sabíamos la historia como la has detallado ahora. Luego la aprendimos y fue cuando en realidad ese sentimiento que dice Caterina, que manifiesta Yana, porque es ahí donde empieza a surgir la admiración de las personas, cuando tú dices, a ver, es producto de un proceso largo, de un esfuerzo, y creo que eso termina siendo el éxito muy posiblemente a nivel digital o en las conferencias, porque las personas también se identifican cuando dicen, mira, yo creo que en mi caso pude atravesar algo similar o quizás mucho menor, y sin embargo a veces me complico la existencia, me quejo por alguna tontería, por cosas que de pronto no son una prueba tan difícil como la que hoy estoy experimentando cuando tú cuentas tu historia en las conferencias o por cualquier medio. Eso es lo que conecta justamente, ¿no? Y creo que algo importante destacar es que también cuando tú das ese salto en el 2020, ya había un éxito allí, porque tú entiendo que tenías las empresas funcionando bajo la metodología convencional. Sí. En el 2020, donde das el salto digital porque interpretan con el equipo de trabajo de una manera muy acertada lo que venía, lo que se veía. Nosotros recuerdo que por esa época también abrimos una primera oficina en Houston y la gente también nos decía como que, bueno, comentarios como esta gente está loca, porque era en plena pandemia. Realmente fue octubre de 2020, en plena pandemia, que nosotros abríamos operaciones, pero bueno, yo creo que en el caso de Jorge y el equipo podrían transmitirnos cómo cuando haces esa transición, que ya había superado todos esos procesos, esos temores, porque también ahorita damos un salto desde donde estabas en extrema pobreza a lo que pudiste consolidar, para poder reforzar esa autoestima y decir, sí puedo estudiar, sí puedo sacar una carrera, sí puedo tener una empresa. Creo que hubo mucha gente en el camino que también pudo haber puesto a Dios también. No, y que lo vio como un ejemplo. O sea, él pudo, yo puedo. O sea, mira todo lo que te pasó. Sí. Y además que esa conexión con Dios, que yo creo que ahí está todo, ¿no? Y cuando llegas de ese salto digital y entras a Estados Unidos, que viste esa oportunidad, que dijiste, mira, soy fuerte a nivel de habla hispana en México, en estos países, y voy a Estados Unidos, ¿cómo fue esa transición allí también? Fíjate que a mí me voló la cabeza dos momentos que lo tengo muy, muy claro. El primer momento fue aquí en Miami. El primer momento fue aquí en Miami. A ver, voy a tratar de decir algo con mucho cariño y mucho respeto para mi familia latinoamericana que vive en Latinoamérica. Yo soy mexicano, vivo en México, también estoy en Estados Unidos, doy capacitaciones por muchas partes de Latinoamérica. Entonces, cuando me empezaban a decir el mercado americano, el latino, es que el mercado tiene hambre y es que allá olvídate y el poder adquisitivo, todo el mundo te dice. Pero cuando tú vienes a Miami a dar un evento y a la hora de que dices, oigan, tengo una membresía que yo les quiero vender. Cuando yo doy un evento en México, cuando doy un evento en Perú, cuando doy un evento en Colombia, la gente, ¿cómo va a los eventos allá? Le suena una llamada, sale y contesta. Hola, compadre. No, pues vino un evento aquí que 1 + 1 = 3 y media hora por los pasillos haciendo business. Regresa, sale, se levanta, tiene dudas, pero nunca estuvo en la conferencia. ¡Ay, Dios! La gente aquí, que yo he visto las capacitaciones, porque he dado muchas, la gente se queda, pero cuando va al baño, va corriendo. Va rápido. El tiempo aquí vale oro. Pero espera. A la hora que les dije, les cuesta tanto este sistema de capacitación, se levantó un señor y dice, ¿sabes qué? A mí no me sirve. Cabrón, ¿cómo?
está muy barato esto, a mí cóbranme 3 es más, ¿quién quiere? Yo se lo pago. Cóbrenme 3 a mí, para ponerle atención tengo que pagar. Dije, a la madre, dije yo, ¿esto? No te había pasado nunca. Nunca. Mira, y a eso quiero ir, Daya, en el tema de ellos, Allá voy. Estados Unidos, ¿hasta dónde lo puedes hacer llegar? Sí. Porque es lo que dice Jorge, o sea, él le hizo como que mira esto que está pasando aquí en Estados Unidos, pero Dayana y Víctor siempre ven como que, ellos siempre ven un poco más allá de lo que uno puede llegar a ver. ¿Dónde los ven proyectados? O sea, ¿hasta dónde puede llegar 1 más 1 es igual a 3? Mira, yo diría que, y se los digo siempre, porque cuando es un propósito de Dios, Dios se encarga de posicionarte a un punto que más allá de lo que nosotros podamos hacer es lo que Dios ya está haciendo en ellos. Y ha sido impresionante porque ellos trabajan como hogar, como familia. Tú siempre ves a Ana involucrada en todo, apoyándolo, porque como siempre, como lo dice, Me encanta. o sea, detrás de un gran hombre hay una gran mujer que siempre lo apoya. ¿Me entiendes? Hay un hogar, él trabaja con su hermana, hay un equipo de trabajo 24/7, 365 días del año. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vemos? O sea, lo vemos con sedes alrededor de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llevar ese mensaje, Jorge, es lo más poderoso. Cuando tú sabes que estás en una situación difícil, pero en medio de la situación te rindes a Dios, le pides a Dios ayuda, haces las cosas bien, estos son los resultados. Estos son los resultados. Y cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Entonces, esto ha sido el poder de la honra, de llevar un mensaje que sí tiene mucho dolor implícito por lo que sucedió, pero es un mensaje de redención también, de que cuando buscas a Dios, haces las cosas bien, te rodeas de la familia, ¿sabes? No trabajas solo, porque solo no se hace nadie, es un trabajo en equipo. Cuando entiendes que el equipo es valioso, cuando entiendes que tú puedes ser la figura, uno puede ser la figura, él puede ser la figura, pero si uno no tiene un equipo que lo sustente, es muy difícil y este mercado va a ser, ya lo está haciendo. Jorge viene haciendo todo esto desde hace ya muchos años, ya ha construido una comunidad que es una comunidad muy genuina, que es una comunidad como él lo acaba de decir. Mira, es que más bien es muy económico por lo valioso que me estás otorgando. Entonces lo vemos en realidad muy posicionado, vemos su headquarter que ya está funcionando desde aquí, su compañía principal, que no solamente de cara a Estados Unidos, que vamos a lograr licenciar su modelo alrededor de los 50 estados, sino que también podemos llevar su mensaje alrededor del mundo. Claro. Ya él está llevando su mensaje en muchísimos países, pero ¿qué sucede? Que a él necesitan escucharlo en Dubái, necesitan escucharlo en Japón, necesitan escucharlo en muchos ya estás aprendiendo esas lenguas, árabe, japonés, Jorge. Bendita inteligencia artificial, que cómo nos puede ayudar. Pero mira que es interesantísimo, porque la conclusión de Jorge coincide con la razón de ser de Global. Cuando nosotros entendimos que el latino que decide hacer negocios y emigrar a otros países es echado para adelante, como decimos nosotros, buen venezolano, es gente que no escatima, que respeta tu tiempo y que dice, mira, yo pago lo que sea, si apunto a ser alguien mejor, si quiero ser un mejor profesional, un mejor empresario, entonces eso determina y proyecta para ellos un éxito enorme, Caterina, porque acuérdate que además la comunidad latina sigue creciendo en este país. Total. Hoy son 60 millones de personas, el 60% son mexicanos, el otro montón de los otros países de la región, que en su mayoría es gente que está con el enfoque bien claro en crecer desde el punto de vista profesional y empresarial. Entonces eso le da oportunidades maravillosas para crecer dentro del mercado de Estados Unidos. Yo no le veo techo, en verdad, en el corto plazo. Así es. Y es crecer y cómo está agregando valor, porque igual, digamos... Sí, nosotros, es que él tiene un contenido de valor importante. Digamos, nosotros como Global Business International y nuestro grupo corporativo, con sedes en diferentes países, vemos cómo, y ahorita lo hablábamos antes de la entrevista, de cómo engranar lo que hace Jorge con su grupo corporativo y Global con su grupo corporativo. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que quieren conocer, y hablábamos de la comunicación, cómo comunicar mejor, crear esta compañía que permita educar en materia de negocios. Yo se lo decía, todo el mundo quiere hacer negocios en Estados Unidos, claro, pero no todos saben cómo hacer negocios en Estados Unidos, y para eso justamente 1 más 1 es 3, para tomarnos de la mano. Global Business International nace con ese propósito, poder llevar a muchísimas personas que quieren hacer negocios en Estados Unidos la metodología correcta. Y de allí surge nuestro nombre, Global Business International, negocios globales internacionales, pero nuestro nombre realmente espiritual es God Bless Infinitely. Las bendiciones de Dios son infinitas, y son infinitas para quien es intencional, para quien cree,
porque el poder de la fe es lo que permite que hoy podamos estar aquí. Totalmente. Todo comienza con un pequeño acto de fe. Cuando Jorge decidió y dijo, papá, vamos a aliarnos de nuevo. Vamos a reconciliarnos. Chuito, no te olvides de mí, yo estaba jugando ya cuando estaba en el internado, ya no quiero pelear. Yo quiero hacer un comentario que no lo hemos hablado, pero vale la pena destacar, porque si hay algo importante que veo en ellos también, es que desde un primer momento, cuando deciden establecer todo el negocio legalmente y su estatus, todo el tema en Estados Unidos, mi percepción es de que lo hacen desde la humildad. Exacto. Y desde el respeto. Hay empresarios, eso es muy importante también, compatriotas, gente de nuestros países que a veces creen que porque tienen un éxito muy grande en sus países, la misma fórmula le va a funcionar aquí y subestiman el sistema. Claro. El caso de ellos no fue así. Siempre dijeron, mira, nos van indicando el camino a seguir y nosotros por ahí, ¿sabes? Entendiendo y siempre lo hicieron así. Y las cosas van saliendo bien y por supuesto van aprendiendo en el camino muchísimo y ya, pues habrá un momento. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, ¿cómo fue ese proceso para ir cerrando? Porque aquí el productor ya me va a matar. ¿Cómo fue ese proceso para ti, Ana? Este proceso de comenzar a trabajar con Global Business International. Pues como te decía, fue para nosotros el darnos la tranquilidad y la certeza de estar haciendo las cosas bien, de venir a otro país, sí a compartir un mensaje, sí a compartir una metodología, a crecer nuestra comunidad, pero pues a la vez el guiarnos de la mano de expertos de cómo hacer las cosas bien. Claro, claro. Daya, para ti, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, tú estás enamorada de esta pareja. Maravilloso, de su equipo, de todo lo que hacen, porque cuando tienes propósito, cuando Dios te da una idea, también te da la gracia para poder desarrollarla, te da la gracia. Y en el caso de ustedes tienen el favor, la gracia de Dios, todo lo que se necesita, que es lo más importante. Mientras tú tengas la dirección de Él, lo demás viene por añadidura. ¿Y cómo ha sido para ti, Jorge, este proceso, este día a día, paso a paso, las agendas de negocios, todo lo que hemos realizado? Cuando me llamaste y me dijiste, sí, la tenemos ya en la mano. Oh, es bonito, es muy bonito. Precisamente eso que acabas de decir, yo lo pondría en 3 palabras. La primera es profesionalismo. Eso es algo, yo vendo servicios y detecto cuando alguien es profesional. El orden, ¿no? El tener una agenda, vamos a hacer esto, el minuto a minuto, luego llegas a un lugar que no sabes ni qué hago, cómo va, sino cuál es el punto A y cuál es el punto Z, cuánto tiempo nos va a tomar de llegar a la A a la Z. No nos podemos brincar, o sea, el cuál está primero, el 1 o el 2 o el 3. Entonces, el segundo paso sería eso, ¿no? Muy bien estructurado, con un sistema, o sea, hay una metodología. Yo, que tengo 2 doctorados, reconozco muy bien cuando hay una metodología. No es como vamos dando banderazos de a ver qué funciona, no, sino a ver, va a pasar esto, el business plan es primero, debe respetarse el business plan, tenemos que hacer esto, una vez tenemos que capitalizar, hay que hacer una inversión sustancial, hay que hacer una corporación, hay que una LLC, hay que protegerse, o sea, porque a lo mejor nos pudimos, en lugar de hacerlo en este tiempo, lo pudimos haber hecho en esto, pero luego salen problemas, ¿no? Luego brincan cosas. Entonces es una metodología y algo que también ha sido muy padre, que creo que es como su factor diferenciador, que yo lo he visto en Global Business International, es el trato humano. A veces se pierde, ¿sabes? He contratado algunos servicios aquí en Estados Unidos y son fríos. Los servicios aquí son fríos. Son fríos. Aquí es time is money. I want all my money running. So, no, aquí se da el tiempo. Aquí te dan cafecito, sale la tía y te ofrece agüita. No, pues mira. No, son muy humanos. Simplemente, o sea, que yo nunca había visto algo. Mi compadre se acuerda todavía que antes de firmar los libros corporativos, que es algo muy bonito, hacer una oración, por ejemplo. Yo que soy creyente, eso me da el sentimiento de que son personas buenas. Yo no hago negocios con nadie que no cree en Dios. Eso es algo que yo tengo muy claro. Si tú no crees en Dios, si tú eres un hombre que tiene temor de Dios, yo no hago negocios contigo. Si eres un güey que tiene varias mujeres, yo no hago negocios contigo. Si eres... No es tan sencillo. O sea, el trato humano para mí es lo que yo enseño. Claro. Si tú no eres bueno con los meseros o eres déspota, totalmente, tú no vas a tratarme bien a mí. Totalmente. Ese es un tema de esencia. Claro. Y eso ha sido que algo muy padre, ¿no? El hecho de muchas veces nos sentimos perdidos porque pues no le entendemos. Oye, ¿y qué papel va aquí? ¿Qué es esto? Sí. Y esa es otra de las cosas que yo también quiero agregar. O sea, digo, además de que ustedes, pues bueno, son una bendición, también su equipo de trabajo, también digo, a una persona que viene de fuera, el ver
una oficina sólida, un equipo de trabajo tan grande que están disponibles a cualquier hora y a cualquier día a resolvernos cualquier duda. Que te llaman 3 personas para confirmarte la entrevista, Exacto. 3 personas distintas. Sí, claro, y para decirte, oye, para recordarte que tienes una cita Claro, tal, que necesitas claro. tales papeles, o sea, de verdad nos hacen sentir esa certeza de que de Vamos verdad estamos bien. con el mejor equipo. Exacto, me encanta. Jorge, vamos a cerrar con unas preguntas de ping-pong. Tú que eres aquí Sí. la estrella, tú no repienses ni repreguntas lo primero que se te venga a la mente antes de brindar con café, porque aquí se brinda con café, porque siempre estamos trabajando. Ok. Un olor, Tortillas de harina de mi mamá. un color, Rojo sinergético. un sabor, Bistec ranchero. una película, El príncipe de las mareas. una canción, Amor eterno. comida favorita. Bistec ranchero. ¿Crees en Dios? Ya me dijiste que sí. ¿Crees en el amor? Mucho, aquí está la representación. ¿Qué es VIP para Jorge Cerratos? Además de GBI. ¿Qué es VIP para Jorge Sí. Cerratos? ¿Es ping-pong o esa te la doy? No, ping-pong. Ping-pong. VIP es el amor de Dios. ¡Eh!